Dice así la palabra de Dios, Efesios, versículo 18, y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Amén. Ya que estamos llegando a esta última sección de este tema, del andar de los hijos de Dios de manera general, y antes de pasar a la sección del andar de los hijos de Dios en el hogar, he decidido que este sermón sea temático expositivo. Esto significa que no solamente voy a estar tomando como referencia el texto que tenemos hoy delante de nosotros, los versículos del 18 al 21, para extraer el mensaje de este sermón, sino también que vamos a enfocarnos en un tema en específico. Y cuando hacemos sermones temáticos, tenemos que tener siempre el cuidado de no sacar texto fuera de contexto, simplemente usar algunos textos para apoyar lo que queremos decir, porque lamentablemente se puede tomar un texto donde hay algunas palabras que van conforme al tema, pero hablan de otra cosa. Por eso es que la predicación siempre debe de ser expositiva, aun cuando sea temática. Así que habiendo dicho esto, déjenme ya empezar con mi introducción del sermón. Hasta ahora nosotros hemos hablado en casi todos los últimos sermones acerca de lo que tenemos que hacer y no debemos de hacer. Por un lado, somos llamados a imitar a Dios, por otro lado, somos llamados a no practicar de las obras de las tinieblas. En el último sermón, nosotros vimos que Pablo ya al final de esta gran sección de cómo viven los hijos de Dios, cómo luce la vida del creyente, vimos que Pablo nos llama a tener cuidado de cómo andamos. Y lo último que vimos es que debemos de tener cuidado de cómo andamos aprovechando bien el tiempo. Y hoy vamos a seguir esa idea. Debemos de tener cuidado cómo andamos, aprovechando bien el tiempo, y ahora viendo los últimos versículos, cómo debe lucir este andar de un hijo de Dios. Y la realidad es, hermanos, que en nuestras propias fuerzas no podemos. En nuestras propias fuerzas, obedecer la palabra de Dios, andar como hijos de luz es imposible. Para una persona no creyente que no tiene el Espíritu Santo es imposible. La única forma de cómo el ser humano caído es capaz de obedecer a Dios y poner en práctica su palabra es porque es un don de Dios. Es por la gracia de Dios. Es por haber hecho morada dentro del creyente. El Espíritu Santo mora y vive dentro de nosotros. Como dice en Efesios capítulo 1, versículo 13. En Él, también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él, con el Espíritu Santo de la promesa. La morada de Dios, Espíritu Santo, no es solamente, hermanos, un consuelo, no es solamente como garantía para nuestra salvación. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, dice, según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes. En el texto de hoy, hermanos, vamos a ver que Pablo nos llama a ser llenos del Espíritu y nos explica cómo debe lucir esa vida. Una vida llena del Espíritu, donde hablamos de manera piadosa, alabamos a Dios con nuestro corazón, donde somos agradecidos a Dios por todo y en todo, y nos sometemos los unos a los otros. Pero como les dije, si Dios Espíritu Santo no vive dentro de nosotros, es imposible hacer esto. Solo gracias a Él, gracias a que Él mora dentro de nosotros, nosotros podemos hacer algo. Si no, es imposible. Así que el título del sermón de hoy es que sean llenos del Espíritu Santo. Es un mandato de Dios que seamos llenos del Espíritu Santo. Y eso lo vemos en el versículo 18. Y no se embriaguen con vino, también es un mandato. No se emborrachen. Pero ya todos sabemos que es emborracharse. Sabemos que es pecado. Entonces no es mi intención ahondar en ese punto, pero sí quiero que veamos el segundo mandato. Sino, sean llenos del Espíritu.
Y para ver esta enseñanza, este sermón, quiero que respondamos a 3 preguntas. ¿Qué es ser llenos del Espíritu? Porque hay muchas personas que tienen un mal entendimiento de qué es ser lleno del Espíritu. ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu? Y tercero, ¿cuándo se ve que estamos siendo llenos del Espíritu? ¿Cuáles son las evidencias? Así que vamos a responder la primera pregunta. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu? Leamos el versículo 18. Y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Bien, antes de responder, antes de ver qué sí significa, vamos a ver qué no significa. Y ser llenos del Espíritu Santo no significa que perdemos el control de nuestros sentidos, no significa que perdemos el control de nuestras emociones y acciones y empezamos a hacer cosas que deshonran a Dios. Eso no significa. Algunos, por causa del contraste que vemos aquí, este contraste de no emborracharnos, sino ser llenos del Espíritu, asumen que así como cuando estamos borrachos no tenemos control de nuestras acciones, de lo que decimos y pensamos, ser llenos del Espíritu también es más o menos parecido. No tienes control del mover del Espíritu. No puedes controlar la influencia del Espíritu. Y ahí es que vienen los excesos. En ningún momento la palabra de Dios nos llama a vivir de manera desordenada. En ningún momento este versículo nos llama a dejarnos que pase lo que sea y que sea el Señor. No, así no, hermanos. Esto no es una comparación, es un contraste. No nos dejemos soltar, como cuando estamos borrachos, sino dejémonos llenar por el Espíritu. Pablo enseña justamente lo contrario. La idea de Pablo, hermanos, no es que, en vez de perder el control como los borrachos, las personas que no creen, llénense del Espíritu y pierdan el control. No, eso no es lo que Pablo está enseñando, sino que en vez de perder el control, emborrachándose, entregándose a las inclinaciones de la carne sin restricciones, en vez de eso, sean llenos del Espíritu. Déjense controlar por el Espíritu de Dios. ¿Y cómo se ve esto? Lo vamos a ver más adelante. Pero es un contraste. En 1 Corintios capítulo 14, del 26 al 28, dice así la palabra de Dios. ¿Qué hay que hacer, pues, hermanos? Pablo lleva dando algunas directrices porque en Corinto había un abuso de los dones espirituales. Algunos estaban exaltando a sí mismos. Algunos estaban usando los dones para llamar a la atención a sí mismos, sin importar la edificación de los demás, sin importar lo que piensen los de afuera. Entonces Pablo dice, no, espérense un momento. ¿Qué hay que hacer, pues, hermanos? Cuando se reúnan, cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación, y que todo se haga para edificación. Si alguien habla en lenguas, que hablen 2, o a lo más 3, y por turno, y que uno interprete. Pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí y para Dios. Y en este tiempo todavía estaban operando algunos dones extraordinarios y Pablo les manda que controlen, hermano, que se controlen, que guarden orden. Dios es un Dios de orden, para guardar el testimonio, para edificar a la iglesia. Pablo no está diciendo que los dones espirituales en ese momento no existían y que no deben de operar. No, él está poniendo límites, restricciones para que glorifiquemos a Dios por el medio de la edificación de la iglesia, por el medio de los dones que Dios ha dado, pero con orden, no con desorden. La manifestación del Espíritu Santo no es una manifestación deshonrosa, desordenada. Esto tampoco, ser lleno del Espíritu Santo, tampoco significa que tenemos que evidenciar esta llenura por medio de dones extraordinarios o situaciones extraordinarias. Algunos lo asocian o lo unen al momento del bautismo, de la conversión. Y hay denominaciones que piensan eso, hermanos. Hay denominaciones que piensan que ser llenos del Espíritu Santo es una segunda obra del Espíritu en el creyente, después que uno acepta al Señor en algún momento dado, cuando yo me crea ya más creyente, ya cuando yo deje los placeres de la carne a un lado, el Señor me va a ungir con su Espíritu Santo como si no lo tuvieran. Y ahí sí voy a empezar a evidenciar los dones del Espíritu. Como les decía, algunos lo asocian con el bautismo. No, cuando yo me bautice. No, cuando el Señor me unja. Ahí sí voy a poder manifestar los dones. Antes no. Eso no es bíblico, hermanos. Eso no es lo que enseña la palabra de Dios.
Y Efesios capítulo 4, a partir del versículo 5 al 6, dice: un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. No hay dos bautismos del Espíritu, no hay dos llenuras, no hay una segunda obrar en el creyente, solo hay uno, cuando somos sellados por el Espíritu de Dios. En la conversión, todos participamos del Espíritu Santo. Todos tenemos la morada de Dios si es que somos creyentes. El Espíritu Santo ya mora dentro de nosotros, no tenemos que esperar una segunda obra para poder dedicarnos al ministerio. Ya el Señor nos ha dado todo lo que necesitamos. Ahora tenemos que vivir en santidad. Ese bautismo, hermanos, del Espíritu, como algunos lo llaman, ellos lo quieren como separar de la conversión. Y eso le quita gloria a Dios, hermanos. No podemos separar la conversión del bautismo del Espíritu, o esa unción, ese poder, ese revestimiento del Señor que hace al creyente, a todo creyente. No se puede separar, es un obrar, es el nuevo nacimiento. Y nosotros solo nacemos de nuevo una vez, no nacemos dos veces. La Biblia nos dice que ustedes tienen que nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos y luego vuelven a nacer para poder funcionar en el ministerio. Eso no es lo que enseña la palabra de Dios. En la conversión, en el momento que creemos en el Señor, como leímos en Efesios capítulo 1, versículo 13, somos sellados por el Espíritu Santo y con el Espíritu Santo recibimos todos los dones que Él nos quiera dar. En ese momento, no en otro. ¿Qué es lo que pasa? Porque en algunas denominaciones se llega a este extremo, se llegan a estas malas enseñanzas para justificar a algunos creyentes carnales, entre comillas. Hermanos, si nosotros tenemos una mala práctica en la iglesia, si nosotros tenemos una mala eclesiología, tenemos una mala enseñanza de la salvación, de la justificación, eso se ve luego en la membresía. Hay iglesias, lamentablemente, donde hay miembros, entre comillas, que no son creyentes. Entonces, ¿cómo podemos justificar a personas que dicen que son creyentes, pero no viven como creyentes? Lo que pasa es que no han sido llenos del Espíritu. Lo que pasa es que todavía no han recibido la unción del Espíritu y por eso es que son carnales. No, hermanos, eso no enseña la Biblia. Lo que pasa es que no son creyentes. Pero para justificar esta mala práctica, para justificar esta carnalidad en medio del pueblo de Dios, se tiene que llegar a una mala comprensión del Evangelio, a una mala comprensión de las Escrituras. No hay un segundo obrar de esa manera. Somos salvados por medio de la fe. El Espíritu Santo nos llena, recibimos el nuevo nacimiento, empezamos a tener vida en el Señor y de ahí empieza el proceso de santificación, que es lo que vamos a estar viendo. Dios nos ayude, hermanos, a no tratar con ligereza las cosas del Señor. Dios nos ayude, hermanos, a no blasfemar en contra de Dios, tomando y asumiendo enseñanzas que no son bíblicas y que exaltan al ser humano antes que a Dios. Porque al final es eso. Al final son bautizados en el Espíritu, hacen sus cosas para llamar la atención a sí mismos. Y hay que tener cuidado, que la gloria es de Dios y no nuestra. Entonces, ¿qué sí significa? ¿Qué no significa? Ya lo hemos visto. Hay algunos absurdos, hay algunos excesos, pero ¿qué sí significa ser lleno del Espíritu? Bueno, ser llenos del Espíritu Santo es ser controlados por el Espíritu Santo. Dios, la tercera persona de la Trinidad, Dios vive dentro de nosotros. Y Él nos controla de tal manera que reconozcamos el señorío de Cristo en nuestras vidas. Que nos sometamos a su palabra, que vivamos conforme a su palabra. Ser lleno del Espíritu de Dios es vivir conforme a la palabra de Dios porque Él nos guía, Él nos lleva, Él nos controla, Él nos mueve a sujetarnos a su palabra. ¿Usted quiere ser una persona llena del Espíritu de Dios? Sea una persona obediente a la palabra de Dios. No una persona que se la pase gritando, balbuceando o diciendo otras cosas. Eso no evidencia la llenura del Espíritu. La llenura del Espíritu se evidencia por una vida piadosa, una vida sometida a la palabra de Dios, una vida humilde, una vida en obediencia a Dios, porque reconocemos su señorío. Ser llenos del Espíritu Santo nos lleva a mortificar el pecado. Ser llenos del Espíritu Santo nos lleva a reconocer nuestro pecado. Ser lleno del Espíritu Santo nos lleva a despojarnos del pecado en la medida que nos sujetamos a Él por medio de su guía, por medio de su palabra. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. ¿Qué tiene de espiritual? Hablar en un idioma que nadie entiende. Si luego vas por ahí hablando mal de tu hermano. ¿Qué tiene de espiritual?
Ser lleno del Espíritu Santo es someterse a la palabra de Dios. En otras palabras, esto es el proceso de santificación, hermanos, que estamos hablando. El proceso de santificación que Dios, el Espíritu Santo, obra en nosotros por medio de su palabra. Lo que pasa es que cuando hablamos con este término, el ser llenos del Espíritu Santo, nos enfocamos en nuestra responsabilidad en obrar conforme a su palabra, para vivir conforme al Espíritu, para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano. Por eso es que dice, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. El énfasis está en que tenemos que ser llenos. Ser llenos del Espíritu Santo es ser cada vez más piadosos, no cada vez más desenfrenados. Así que si una persona dice que está siendo llena del Espíritu Santo, lo que menos debe de enseñar es desenfreno, con cualquier cosa. No solamente con cosas malas, sino también con las buenas. Ser lleno del Espíritu Santo nos lleva a controlar nuestros impulsos pecaminosos. El fruto, parte de la evidencia del fruto del Espíritu es el dominio propio. Usted quiere evidenciar ser una persona llena del Espíritu Santo, entonces contrólese cuando tenga que controlarse. No es como cuando una persona se emborracha y ya no puede controlarse a sí mismo, porque el Espíritu me mueve y Dios es soberano, y como Dios es soberano yo no lo puedo parar. Pablo no dice eso cuando le llama a Corintio, a que si no hay un intérprete que calle. Eso no es, bueno, hermanos, si ustedes lo ven a bien y es posible que se contrólense, si no, bueno, denle rienda suelta ahí a la palabra, no, eso no es lo que está diciendo Pablo. Si no hay un intérprete que calle, y que hablen uno, dos o tres, pero uno tras el otro, no al mismo tiempo. Eso es orden, hermano, eso es restricción. Dios es un Dios de orden. Bueno, espero que yo haya podido exponer, ¿verdad? Este punto, que es ser llenos del Espíritu Santo, que es someterse al señorío de Cristo en nuestra vida por medio de guardar su palabra. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. ¿Te quieres ser lleno del Espíritu Santo? Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Es el mandato, es el título del sermón de hoy. Entonces sométase a la palabra de Dios. Ya. Me puedo bajar. Ese es el sermón. Esa es la idea. Ese es el punto. Pero esto no es algo que solamente pasa una vez en nuestra vida. Esto es algo que debe de ser continuo. Todos los días en nuestra vida debemos de someternos a la palabra de Dios. Todos los días de nuestra vida debemos de reconocer el señorío de Cristo en nuestras vidas. Todos los días debemos de reconocer nuestro pecado, pelear contra nuestro pecado. Todos los días debemos de buscar ser llenos del Espíritu Santo. Esto no es un acto que ocurrió hace 10 años y ahora ya no soy lleno. No, yo fui y ahora me estoy vaciando. No, tenemos la obligación, la responsabilidad de ser llenos del Espíritu Santo todos los días. Cuando fallemos, nos arrepentimos y lo volvemos a intentar. Bien, entonces vamos a responder la segunda pregunta. ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu? Y aquí hay varios puntos, y el primero que hay que destacar, que hay que recordar, porque si no lo que vamos a caer es en el fariseísmo, lo que vamos a caer es en el orgullo, vamos a caer en llenarnos a nosotros mismos de nuestros logros, vamos a cometer el mismo error que cometían los judíos, a jactarse de su santidad. Lo primero que hay que recordar es que Dios nos santifica, es Dios quien nos hace santos, es Dios quien obra dentro de nosotros, en nosotros, su santidad, no nosotros. Dios hace la obra santificadora en nosotros. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, lo leímos hace un rato. Según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes. Somos santificados por el Espíritu para obedecer. Ahora vamos a ver que nosotros también tenemos una parte, tenemos que ser responsables, pero principalmente somos santos porque Él es santo y Él nos santifica. En nosotros no hay santidad propia. El Señor nos ha hecho santos. En Juan capítulo 17, versículo 17, Jesucristo le ora al Padre y dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Somos santificados por Dios mediante su palabra. Dios usa su palabra para santificar a sus hijos.
Él es santo, su palabra es santa, Él mora dentro de nosotros y Él nos lleva y nos guía a someternos a su palabra. ¿Para qué? Para que caminemos en santidad, seamos obedientes y seamos semejantes al Padre. Hebreos capítulo 10, versículo 10 dice, por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida una vez y para siempre. Hemos sido santificados por medio de la obra de Cristo. Y aquí hay que hacer una distinción. Hemos sido hechos santos en un momento dado por la obra de Cristo y estamos siendo santificados. Para ser santos no hemos hecho nada, no teníamos que hacer nada. Lo único que teníamos que hacer es creer y confiar en nuestro Señor. Nosotros ya hemos sido santificados en un sentido, pero también estamos siendo santificados en otro sentido. Son dos cosas. Romanos capítulo 8, versículo 30 dice, a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. En Cristo hemos sido santos, hemos sido hechos santos, en Cristo hemos sido hechos justos posicionalmente. ¿Eso qué significa? Delante de Dios, nosotros ya somos santos. Delante de Dios ya somos justos. Delante de Dios. Él nos ve como si estuviera viendo a Cristo. Su justicia, su santidad ahora es nuestra, por fe, por gracia, solo por Cristo. Pero, esa justificación, esa santidad que hemos recibido se ve. ¿Cómo? Mediante el proceso de santificación que Dios obra en nosotros por medio de su palabra durante esta vida. En otras palabras, todos aquellos, hermanos, todos aquellos de nosotros que nos hemos rendido a los pies de Cristo, que hemos reconocido a nuestro Señor Jesús como único Salvador, todos nosotros hemos sido hechos santos y estamos siendo santificados. Ahí no se libra nadie. Todos tenemos el llamado de ser llenos del Espíritu de Dios. Todos. Y aquí puede surgir un problema. Porque si tú estás hoy aquí y no estás siendo santificado en tu vida por Dios, por medio de su palabra, si tú estás hoy aquí y tú no has sido hecho santo por Dios, por medio de su palabra, no eres salvo. Dios no te ha rescatado, todavía estás muerto en tus delitos y pecados, a pesar de que vengas a la iglesia. Venir a la iglesia no nos santifica en el sentido de la salvación. Sí, luego como medio de gracia, pero lo voy a explicar ahora. Pero venir a la iglesia no nos salva. Venir a la iglesia es parte de nuestra obediencia, que Dios usa para santificar a su pueblo. Eso lo vamos a ver ahora. Pero venir a la iglesia no nos salva. Si usted está aquí y dice que es creyente y no hay un proceso de santificación en su vida, no perfecto, pero real, es porque no ha sido hecho santo, es porque no goza de la justificación que es solamente por la fe en Cristo. Y eso significa que todavía está muerto en sus delitos y pecados. Si usted no está creciendo en santidad, es porque no es santo. Porque todos los que están en Cristo están siendo santificados por medio de su palabra. El proceso a veces varía, no damos los mismos pasos, pero todos estamos siendo santificados, dice la palabra de Dios. Romanos 8, capítulo 8, versículo 9 dice, sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, él mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita entre ustedes. Si no hay un proceso de santificación en nuestras vidas, es porque todavía no hemos recibido salvación. Así que este es el momento de reconocer nuestro pecado, reconocer nuestra necesidad de Cristo y venir a Él. Venir a la iglesia no nos hace cristianos, hermanos. Arrepentirnos de nuestros pecados. Confiar en Jesucristo nos hace creyentes. La salvación es por fe, por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Romanos capítulo 8, unos versículos más adelante, versículo 13 dice, porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir.
Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Ser guiados por el Espíritu de Dios, o sea, ser parte del proceso de santificación, es una evidencia de que somos hijos de Dios. Así que examínense, hermanos, examínense si Dios está obrando en sus vidas, si usted está creciendo en santidad. ¿Es usted ahora más santo que hace un año o está peor? No estoy diciendo que en todas las áreas, pero el proceso de santidad es un proceso de santidad creciente. Y Dios disciplina a sus hijos, si es necesario, porque nos ama y porque quiere crear en nosotros la imagen de Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Primero es Dios nos santifica. Dios es el santo y Dios obra en nosotros para hacernos santos. Pero también, hermanos, como les había dicho, en este proceso de santificación, nosotros también colaboramos con Dios, cooperamos con Dios. Para la salvación solo ponemos nuestro pecado, pero para el proceso de santidad, Dios ha establecido que nosotros colaboremos, concurramos con Él. Ya veremos en nuestros estudios de la confesión de fe cómo la providencia de Dios opera en su creación mediante su soberanía, y esto no anula la responsabilidad del ser humano. Ya veremos cómo eso se confabula de manera gloriosa y perfecta. Aunque no lo entendamos todo, pero Dios lo ha revelado en su palabra. Él es santo, Él nos santifica y nosotros tenemos que buscar la santidad. Así que, primero, o segundo, mejor dicho, cuando nos arrepentimos de nuestro pecado. ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo arrepintiéndonos de nuestro pecado? Si no nos arrepentimos de nuestro pecado, nos volvemos cada vez más duros, nos volvemos cada vez más necios, nos apartamos de Dios. Así que arrepentirse, hermanos, es el primer paso para ser llenos. Arrepentirnos de nuestros pecados es un deber, es algo que debemos de hacer todos los días. Cada vez que pecamos, no, bueno, ayer pequé, ayer me arrepentí, hoy puedo pecar y mañana me arrepiento. No, cada vez que pequemos contra nuestro Dios, tenemos que arrepentirnos. Porque si no nos volvemos más duros, más apáticos, más muertos. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Arrepentirnos de nuestros pecados, hermanos, es parte del proceso de santificación. En nuestro proceso de santificación no todo se trata de dar un paso hacia adelante, un paso hacia adelante, un paso hacia adelante, 3 pasos, 10 pasos. Sí se trata de avanzar y ser cada vez más semejante a Cristo. Pero a veces vamos a fallar. O usted no falla, usted no ha fallado, usted no ha pecado en este día o ayer. Todos fallamos y tenemos que arrepentirnos. Si no nos arrepentimos, es un pecado que nos aleja de Dios. Pero, ¿cómo más podemos ser llenos del Espíritu Santo? Ya vimos que es Dios el que nos santifica, ya vimos que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, pero también tenemos que negarnos y mortificar el pecado en nosotros. No es solamente lamentarnos, llorar, tirarnos al suelo y prometerle a Dios que mañana no lo voy a hacer y luego volver a hacerlo. No es solamente lamentar, hay que negarse. Hay que mortificar en el poder del Espíritu, en su guía, por medio de su palabra. Hay que negar la carne. Romanos capítulo 8, versículo 13, lo leímos hace un rato. Porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Arrepentirnos de los pecados, negar nuestro pecado, mortificar nuestro pecado, confiar en que Dios ha hecho la obra y ahora nos está santificando, pero también vestirnos del nuevo hombre. Es lo que hemos estado viendo en Efesios. Constantemente Pablo nos llama: despójense de esto, vístanse del nuevo, dejen de hacer esto, no sigan las obras de la carne, imiten a Cristo, hagan aquello. Sí tenemos que arrepentirnos y huir del pecado, pero también tenemos que vestirnos del nuevo hombre, hacer las obras que Dios ha preparado de antemano. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15, dice: sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está: sean santos,
porque yo soy santo. Ese es un mandato, hermanos. Tenemos que ser santos. Y no podemos nosotros. Pero gracias a Dios, gracias a la obra de Cristo, ahora sí podemos. En Él, dependiendo de Él, por Él, para Él. Ahora sí podemos. Ahora podemos y debemos esforzarnos. Y cuando fallemos, arrepentirnos. Así es que somos llenos del Espíritu Santo. No es por una imposición de manos. No es en un culto emocional con luces, donde empezamos a hacer ciertas cosas que no honran a Dios y que lo que hacen es llamar la atención hacia nosotros. Y luego nadie es edificado. Quizás algunos se ponen a llorar con nosotros, pero edificación bíblica, no creo. Para ser cada vez más llenos del Espíritu, o sea, para crecer en santidad, para ser cada vez más maduros espiritualmente, tenemos que depender de Dios. Pero también debemos de ser responsables en nuestra colaboración en este proceso de santificación. Para ser salvos, todo depende de Dios. En el proceso de santidad debemos de hacer algo. ¿Por qué tenemos tantas luchas? ¿Por qué no avanzamos? ¿Por qué no crecemos? ¿Por qué no maduramos en la fe? Porque no estamos siendo intencionales. Porque nos estamos dejando vencer por el mundo. Porque nos dejamos influenciar por el mundo. Porque no nos arrepentimos de nuestros pecados cuando pecamos. Hermanos, todos pecamos, ustedes lo saben, yo lo sé. Pero si ustedes no se arrepienten y yo no me arrepiento, lo que vamos a hacer es alejarnos cada vez más de Dios. Así que ya sabemos cómo, pero ¿cómo se ve eso en nuestra vida? ¿Cómo se ve que estamos siendo llenos del Espíritu Santo? Ya lo he tocado un poquito, ¿verdad? Ya he dicho algunas cosas, pero la manifestación, la evidencia de que estamos siendo llenos del Espíritu Santo, hermanos, al mismo tiempo, y esto es algo glorioso en el plan soberano de Dios, esas manifestaciones, esa experiencia, ese obrar que Dios hace en nosotros, que se ve de cierta manera, también nos ayuda a ser cada vez más llenos. O sea, aquello que evidencia que estamos siendo llenos del Espíritu Santo es lo que nos ayuda a ser cada vez más llenos del Espíritu Santo. Y ahora van a ver. Así que leamos juntos versículo 19 al 21. Vamos a leer del 18. Dice, y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Versículo 19, hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Den siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios, el Padre. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Así que lo primero que vemos aquí en el versículo 19 es que nos hablemos de manera piadosa. ¿Cómo se ve que estamos siendo llenos del Espíritu Santo cuando nos tratamos de manera piadosa? En otras versiones dice cuando se animen con estas palabras, salmos, himnos, cánticos. Otra versión dice que cuando entren y se encuentren y hablen de esta manera entre ustedes, estamos siendo llenos del Espíritu Santo. Manifestamos la llenura del Espíritu Santo. Hermanos, Dios está capacitando a su iglesia para el ministerio mediante la predicación de su palabra, mediante los pastores que Él ha establecido para cada iglesia local, para que todos podamos participar del ministerio. Todos y cada uno de nosotros estamos siendo edificados por medio de la palabra y siendo capacitados para el ministerio. Todos tenemos que edificarnos mutuamente. Todos tenemos que exhortarnos mutuamente. Todos tenemos que ministrarnos mutuamente. Para eso estamos aquí. No solamente de aquí se recibe la palabra, sino luego allí atrás cuando nos hablemos los unos a los otros. Las predicaciones, las enseñanzas son para capacitarnos, para poder hablarnos en verdad, para darnos buenos consejos. Porque lo necesitamos. Porque es parte de cómo Dios ha llamado a su pueblo a vivir en este mundo. Somos llamados a fortalecernos mutuamente, a adorar juntos, hermanos, a motivarnos a la adoración. Usted no estaba desanimado entre la semana y un hermano le escribe y usted se anima otra vez. ¿No le ha pasado? ¿No le ha pasado que usted ha tenido una lucha y llama a un hermano, se desahoga un poquito y el hermano le mete ahí un versículo bíblico y lo anima o lo exhorta?
La iglesia se vive, hermanos. La iglesia no es este local, somos nosotros, edificándonos, amándonos, soportándonos, sacrificándonos los unos a los otros. Por eso es que el culto de adoración es tan importante, hermanos, porque aquí nos reunimos, nos ministramos, nos predicamos, nos consolamos, nos exhortamos y adoramos juntos a Dios. Eso es lo que hacemos aquí como iglesia. Pero también por eso es que el canto congregacional es tan importante. El versículo dice, hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales. Yo no creo que usted en el convivio vaya donde el hermano y le empiece a cantar un salmo. ¿Verdad que no? Pero mientras cantamos congregacionalmente, todos levantados, alabando a Dios, juntos, unánimes, con las voces que tengamos, estamos ministrándole al hermano que está al lado nuestro. Por eso es tan importante participar del canto. No es solamente levantarse y ahí estar ahí. No, hay que cantar, hay que adorar, hay que alabar. Pero no es solamente para Dios, sino también para ministrarle al hermano, para ser obediente a su palabra. No importa si cantas mal, bien, gritas, chillas. En orden, ¿verdad? Pero hay que dejarlo, hermanos. ¿Ustedes no se gozan cuando escuchan al pueblo de Dios adorando las verdades de las Escrituras? ¿Ustedes no meditan en el Evangelio mientras adoramos a Dios, en lo que Él ha hecho por nosotros? Y escuchan las voces de los hermanos, quizás por ahí un hermano también quebrantado. Tenemos que ministrarnos los unos a los otros mediante cánticos y salmos. Por eso es que es tan importante, hermanos, congregarnos, el canto congregacional, pero también es importante el convivio. No salga corriendo, si puedes quedarte un poquito, quédate, exhórtame, anímame, consuélame con la palabra de Dios, consuela a algún hermano, pregúntale cómo estás, desahógate, escucha un consuelo del hermano, porque así es como somos llenos del Espíritu Santo, así evidenciamos que estamos siendo llenos. ¿Cómo voy a saber yo que Dios está obrando en tu vida si no hablamos? Y luego, cuando hablamos, no me hablas conforme a la palabra. ¿Cómo luego podré saber si estás creciendo en santidad si todos los consejos que me das no son bíblicos? Son más mundanos y otra cosa. Así que es muy importante, hermanos, hablarnos de manera piadosa. Así evidenciamos que estamos siendo llenos del Espíritu Santo, pero así también nos llenamos. Hermanos, obedecer a Dios en el Espíritu, conforme a su palabra, es lo que Dios usa para santificarnos, ¿verdad? Ser llenos del Espíritu Santo es ser guiados por Dios para obedecer su palabra. ¿Qué dice su palabra? Que nos hablemos con cánticos, que nos ministremos. Entonces, cada vez que cumplimos y obedecemos y honramos a Dios, poniendo en práctica estas cosas, no solamente estamos evidenciando que el Señor está obrando en nosotros, sino que esto mismo nos ayuda, hermanos, a crecer más en santidad. Pero también, como dice en el versículo 19, cantando y alabando con corazón al Señor. Así que parte de esa manera de cómo evidenciamos la llenura del Espíritu es que cantemos con corazón, hermanos. Nuestra adoración no debe ser para que el otro nos mire, para que el otro nos vea. Si estoy cantando bien y pegándole bien a todos los tonos, o si se me fue la palabra y la dije mal, mejor me callo y no digo nada. Nosotros no estamos aquí para principalmente cantarnos, hermanos, y que quede perfecto. Yo no sé cantar. Algunos de nosotros cantan mejor que otros. No somos profesionales. No se trata de que quedemos bien mientras cantemos o que toque el tono. No, hermanos, se trata de hacerlo de corazón. Porque si no adoramos a Dios de corazón, estamos pecando. Si estamos aquí solamente para que los demás vean que somos espirituales, y más nosotros, ¿verdad? Como iglesia reformada, que quizás nos cuidamos de excedernos en la adoración y estar haciendo cosas innecesarias que no son bíblicas, puede ser que nos enorgullezcamos de eso, y que pensemos que somos mejores que otros, porque solo cantamos himnos. Está bien, pero ¿lo haces para Dios o lo haces para los demás? Para poder decir que cantas himnos y salmos. Lo debemos de hacer para Dios. Nuestra adoración debe de ser de corazón. Y eso solo ocurre si hemos entendido quién es Dios y qué ha hecho Él por nosotros en Cristo Jesús. Entonces, adorar a Dios en corazón es una evidencia de que estamos creciendo en santificación, que estamos siendo llenos del Espíritu Santo, que estamos viviendo como un hijo de luz, pero obedecer eso también nos lleva y nos guía y nos ayuda a crecer más en santidad.
Por eso necesitamos adorar, hermanos, en espíritu y en verdad. No solamente aquí en la congregación, sino en privado. Es muy importante adorar a Dios, alabar a Dios. Debemos de adorar a Dios con todo lo que hacemos, pero alabar a Dios, hermano, con tu boca, en todo momento, en tu mente, en el baño, en tu casa, cuando estás solo, no solo cuando te ven. Así que déjame decirte algo, si estás solo, estás triste, estás débil, estás desanimado, te duele cualquier cosa, hermano, alaba a Dios. Si hay una carga que llevas cargando desde hace un tiempo atrás, adora a Dios y alábalo. Todos tenemos 2 o 3 alabanzas que son nuestras favoritas. A algunos les gustan algunas un poco más movidas, algunas un poco más tranquilas. Todos tenemos 1 o 2 alabanzas donde nos sentimos en comunión con Dios y podemos venir a Él, derramar nuestro corazón en adoración. Eso nos santifica, hermanos. Eso nos consuela. Porque estamos cantando la palabra de Dios. Ese es el punto, no es simplemente repetir algunas verdades no bíblicas y consolarnos con mentiras, no. Se trata de repetir consejos, conceptos bíblicos de la palabra de Dios, cantárnoslo a nuestra alma, recordarnos la promesa de Dios cuando estamos débiles y desanimados. Y qué mejor no es poner una alabanza y recordarnos el Evangelio. A veces no queremos, hermanos, a veces luchamos, por lo menos a mí me pasa a veces. Y la alabanza me ayuda, hermanos, a poner mi mente, a fijar mi mente en el Señor y en lo que Él ha hecho por nosotros. Así que si estás desanimado, estás luchando con cualquier otra cosa, alaba a Dios en privado. No esperes venir el domingo. No, el domingo cuando vaya voy a gritar. Hazlo mañana, antes de tomarte un café, después de bañarte, cuando sea. No tenemos que venir aquí no tenemos que venir aquí y esperar para adorar a Dios. Tenemos que alabar a Dios en todo momento, porque Él nos ha creado para adorarle. Pero también el versículo nos dice que debemos de ser agradecidos por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es fácil ser agradecidos cuando todo nos va bien. Ustedes lo saben, yo lo sé. Tengo la barriga llena, estoy calentito en mi casa, con una manta encima y con la calefacción encendida y un tecito. Señor, gracias por tus bondades. ¡Qué bueno y fiel! Pero cuando estamos pasando frío en la calle, que se me olvidó el guante, y salí sin la capucha, ahí nos estamos quejando del frío, ¿verdad? Y es normal, el frío hace frío. Pero el punto es que es fácil, hermanos, cuando tenemos todo ser agradecidos con Dios. Pero ¿y cuando nos falta? Cuando pasamos momentos difíciles, tenemos que ser agradecidos a Dios por todo. No solo por lo fácil, sino por lo difícil también. Dios obra por medio de las dificultades en nuestra vida. Si Dios no nos hace pasar por dificultades, seríamos hijos malagradecidos. No valoraríamos el amor de Dios, las bondades de Dios. Si siempre estamos en abundancia, nunca vamos a sentir lo que es que nos falta el Señor. Y nunca vamos a desear buscarle más si pensamos que estamos bien. Así que las dificultades en esta vida también son parte del amor de Dios que Él nos manifiesta en Cristo Jesús. Así que démosle gracias a Dios también por las dificultades. No por el dolor y por la dificultad en sí, pero porque Dios sigue obrando y está obrando por medio de ellas para traernos a Él. Muchos de nosotros, si no pasásemos por las dificultades que estamos pasando ahora, cada quien personal, no estaría aferrándose a Cristo como lo está haciendo ahora. Y usted lo sabe. Porque en cuanto nos va bien, pasamos 2 o 3 días sin buscar de Dios. Así que las dificultades también son un acto, son una manera de agradecerle a Dios, y esto nuevamente es una manera de cómo evidenciamos que estamos siendo llenos del Espíritu Santo. Una persona piadosa, una persona que está creciendo en santidad, es una persona que recibe con gozo la disciplina de Dios. Aunque cueste, aunque sea difícil, pero obedecer este mandato, sujetarnos a la palabra de Dios, recibir con gozo la disciplina, y darle gracias a Dios por las dificultades en todo momento nos ayuda a ser cada vez más santos. Nos ayuda a crecer en santidad. La obediencia nos lleva a ser cada vez más santos, porque Dios santifica a su pueblo por medio de su palabra. Y si obedecemos su palabra, Él nos santifica. ¿Cómo funciona eso? No lo sé, pero Dios lo promete en su palabra. Porque su palabra es verdad y Jesucristo dice que Él lo santifica en su verdad. Y es su palabra lo que Dios usa para santificar nuestros corazones. Por último, y quiero que lo leamos, en el versículo 21 dice: sométanse unos a otros
en el temor del Señor, en el temor de Cristo, perdón. Y con este versículo terminamos esa larga sección de cómo el creyente debe de vivir a la luz de las verdades del Evangelio, de manera general, en todas las áreas. Y luego, más adelante, y Dios mediante, en el próximo sermón, veremos cómo esto se ve, cómo se aplica en el hogar. Esposos, esposas, ¿verdad? Pero este versículo algunos lo incluyen para la sección siguiente, algunos lo dejan en esta sección. Pero este versículo, hermanos, choca. Porque está bien, hermano Junior, puedo adorar a Dios. Dios lo dice en su palabra y está bien, lo necesito. Y tiene razón, cuando alabo a Dios y adoro en mi casa me siento muchas veces consolado por Él, por su palabra. Pero someterme. Lo importante, hermanos, es que no nos tenemos que someter al otro para conseguir algo del otro. O sea, bueno, voy a hacer lo que Él dice para que luego, cuando yo le pida algo, haga lo que yo quiera. No es eso. Eso no es lo que dice el texto. No es ese someterse que dice la palabra de Dios. Dios no quiere que nos sometamos los unos a los otros por los resultados que pueden que salga tampoco. No es someternos. Bueno, mientras yo más me someto, los hermanos van a ver que soy humilde y estoy creciendo en santidad. No es para eso, sino para reflejar su carácter santo. Someternos los unos a los otros. No, hermano, no. No, da igual. Yo no me voy a someter a mi pastor, no me voy a someter a mi hermano, y menos a ese que ni me saluda, que a veces ni me sirve, se sirve un café y ni me pregunta. A ese me tengo que someter. Que se someta el primero. A veces no usamos esas palabras, pero es así como servimos, así como nos sentimos, así como venimos aquí. El mundo lamentablemente nos quiere meter en la mente, hermanos, la idea de que a mí me tiene que servir todo el mundo, porque yo soy yo. Y la iglesia no funciona así. Aquí nosotros venimos a servir y no a ser servidos. Entonces, someternos, hermanos, no es como someterse en el mundo. Esto es el mismo sometimiento que Cristo Jesús llevó a cabo, y eso lo vamos a ver cómo Dios lo usa para ejemplificarnos el sometimiento de una mujer a su marido. Pero eso lo vamos a ver después. Pero, hermanos, yo no sé si leímos bien. Y para darle un golpe a esa manera de pensar pecaminosa que quizás puede que tengas ahora mismo, quiero que leamos nuevamente el versículo. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. No es que tú solamente te vas a someter al hermano y ya. Y él te puede abusar, usar, vomitar, escupir y usar para lo que él quiera. No, es someternos los unos a los otros. Yo me someto, ustedes se someten, todos nos sometemos en el temor de Cristo. A causa de Cristo, para obedecer a Cristo, no para agradarle al otro. Es para ser obedientes a Dios, a Jesucristo, para seguir su ejemplo, para manifestar que estamos siendo santificados por Dios, para ser de bendición al otro, no para sacar un provecho. Entonces, si te opones y si quizás ha sido un poco difícil aceptar esto, hermanos, es someternos los unos a los otros. Y ustedes... Es un privilegio poder someterse, hermanos, al hermano. Es un privilegio, no es una carga. A veces es difícil, a veces no queremos, pero es un privilegio someterse a tu hermano. Porque es lo que hizo Cristo Jesús. Se sometió al Padre y vino voluntariamente a salvarnos. Entonces, si usted que dice que es cristiano quiere ser como Cristo sometiéndose a su hermano para su bien, es una de las mejores maneras que tenemos de cómo seguir el ejemplo de Cristo. No, yo cuando vengan la persecución voy a dar mi vida por Cristo. Bueno, pero sométete ahora y da tu vida ahora por Cristo. No, porque es que Cristo murió y fue perseguido, yo también. Bueno, pero Él se sometió también por el bien de los demás. Entonces sometámonos los unos a los otros. Entiendo que no quieres que abusen de ti, entiendo que a veces este concepto quizás en el mundo se malexpresa, se lleva mal a cabo, pero somos todos llamados, hermanos, a someternos a Cristo. Cuando estaba en mi último trabajo, a mí me tocaba a veces enseñarle a los nuevos trabajadores, y entonces una de las cosas
que aprovechaba para enseñarles a los nuevos trabajadores es que su deber es hacerle la vida más fácil a su compañero. Y muchos decían, ¿cómo? No, pero yo estoy aquí, ¿verdad? ¿Cómo que yo estoy aquí para trabajar y que me paguen? No. Tú procura de hacerle la vida más fácil a tu compañero. ¿Cómo? No lo sé. Si tienes que limpiar esto, tienes que hacer aquello. Pero ese es tu rol. Pero ¿y los demás? Los demás van a hacer lo mismo. Tienes a 7 compañeros que van a hacerte la vida más fácil. Así que si quieres entrar en este equipo, hazle la vida más fácil a ellos. Ellos no van a abusar, porque si abusan, me lo dices y hacemos algo. Pero ellos tienen el mismo deber de hacerte la vida más fácil. A veces funcionaba, a veces no. Pero somos iglesia, somos pueblo de Dios. El Señor nos ha llamado, el Señor nos está santificando y el Señor nos manda a someternos los unos a los otros. Hermano, usted llega aquí y yo le puedo dar por seguro que los hermanos que estamos aquí, fieles, estamos procurando servirle con todo. Aunque a veces parece que no lo luzca, estamos aquí para su servicio. Entonces no es que usted va a venir aquí, te vas a someter y todos vamos a abusar de ti. No. Te vas a unir a un grupo donde todos nos sometemos los unos a los otros. Donde mi interés es tu bienestar. Donde mi interés es servirte, bendecirte, buscar que tú estés cómodo. Bíblicamente cómodo. No, hermanos, no estamos llamados a abusar de los demás. Y si vemos eso, pues hay que llamar la atención. Pero someterse los unos a los otros, hermanos, es un privilegio. Poder vivir en una comunidad donde, lo decía el pastor Ismael ayer en el estudio bíblico, donde todos veamos ese amor sacrificial los unos por los otros. El poder llegar a una congregación y saber que el otro se preocupa por mí. Poder orar por un hermano, aunque no lo sepa, aunque no me escuche. Y doblegar mis rodillas porque lo amo, porque lo quiero y quiero que Dios lo bendiga. Someternos los unos a los otros, hermanos. No somos llamados a venir aquí a imponer nuestros derechos y a imponer lo que nosotros queremos, no. A someternos los unos a los otros. Porque así evidenciamos la llenura del Espíritu. Qué fácil, ¿verdad, hermanos? Qué fácil es ir un día a un culto, recibir, y lo hago en comillas, recibir el Espíritu, hablar en una lengua extraña, decir que has sido lleno del Espíritu y luego no te sometes a los hermanos, no alabas a Dios en tu casa, no le hablas con cantos, eres un hipócrita, un egoísta, solo buscas enaltecerte. Dime, qué fácil es ser lleno del Espíritu Santo de esa manera. Eso no es ser lleno del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo es aplicar la palabra de Dios en nuestra vida dependiendo del Espíritu Santo. Dios nos santifica por medio de su palabra. ¿Quieres ser cada vez más lleno? Obedece su palabra. Aplica su palabra. En Cristo Dios nos ha hecho santos. Así que tenemos este llamado. Vimos que Dios nos santifica por medio de someternos a su palabra. Vimos también que tenemos que mortificar el pecado. Tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado. Y tenemos que vestirnos del nuevo hombre. Pero también vimos que ser llenos del Espíritu Santo, hermanos, se evidencia por ciertas maneras. Lo vimos hablándonos, alabando a Dios, sometiéndonos los unos al otro. Y hay más maneras, hermanos, de cómo se puede ver esto en nuestras vidas. Estas no son las únicas. Así que, ¿qué tenemos que hacer ahora? Ya sabemos qué es ser llenos, sabemos cómo debemos de ser llenos y sabemos cómo se ve. Ok, entonces, ¿qué tenemos que hacer ustedes? Nosotros, aplicar lo que está aquí. ¿Qué tenemos que hacer para vivir en el Espíritu y no en la carne? ¿Qué tenemos que hacer para no vivir como personas borrachas de nuestro pecado? Y sí como personas llenas del Espíritu. ¿Qué tenemos que hacer como hijos de luz y no como hijos de las tinieblas? ¿Qué tienes que hacer tú, hermano, para ser santo como tu Padre que es santo? En tu vida. En otras palabras, todo lo que hemos visto hasta ahora, no solamente en este capítulo, sino en los otros, es aplicar los medios de gracia, hermanos. Ahí está. Lo hemos dicho varias veces y lo vamos a seguir diciendo. Aplicar los medios de gracia. ¿Qué significa eso, hermano? Leer su palabra. Hermano, ¿cómo puedo ser lleno? Lee su palabra, medita en su palabra, aplica su palabra y verás un crecimiento de santidad en tu vida. Conoce más a Dios por medio de su palabra. Conoce más a Cristo, conoce su evangelio, estudia la palabra. No es suficiente leer un versículo bíblico. No es suficiente, hermanos.
Algo hará Dios por medio de ese versículo bíblico porque su palabra es poderosa. Pero no es suficiente, hermanos. Buscar a Dios en oración, hermanos. Congregarnos, adorar a Dios como un cuerpo, participar de las ordenanzas. Animarnos, consolarnos, hermanos. Eso es lo que tenemos que hacer para ser llenos. Hemos terminado, hermanos, con una lista inmensa de cosas que tenemos que hacer, que no tenemos que hacer, que tenemos que dejar, que no tenemos que dejar. Al final, resumiendo todo esto, es aplicar los medios de gracia que todos conocemos para ser llenos del Espíritu Santo y para poder someternos a los demás y luego para vivir en casa como debemos de vivir. Porque eso es lo que vamos a ver ya la próxima vez. Ser llenos del Espíritu Santo no solamente es delante de los demás, es en privado y ahí es más difícil. Cuando nadie nos ve, ahí es más difícil ser llenos del Espíritu Santo. Si usted quiere ser lleno del Espíritu Santo, y nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, tenemos que ponernos las pilas, hermanos, como dicen. Y humillarnos y arrepentirnos cuando no lo logramos, porque no somos perfectos. Pero seamos llenos del Espíritu Santo. Vamos a orar.